Ahora bien, con esto que acabamos de obtener, podemos generar algunos circuitos de aplicación bastante interesantes. El primero es un inductor equivalente, ¿no? Que visto desde los terminales como dipolo, tenga el mismo comportamiento que un inductor. Para eso se va a tener que comportar como un S multiplicado por una L equivalente, y aquí es como se logra, ¿sí? Esta es una de las opciones mediante las cuales se puede lograr un inductor equivalente, y es cuando Z1, Z2, Z3 y Z5 son resistencias y Z4 es un capacitor. También puede pasar que Z2 sea un capacitor y Z4 sea una resistencia. Si nosotros hacemos eso, lo que hacemos es tener esta forma donde tenemos tres resistencias multiplicando en el numerador, una resistencia en el denominador y un 1 sobre ese C de algún tipo también en el denominador. Esto hace que la S aparezca en el numerador y queden tres resistencias dividido una resistencia multiplicando un capacitor como la L equivalente. Ventajas de este circuito: con resistencias y capacitores puedo generar una bobina, no genera campo magnético, eso puede ser una desventaja en el caso de que querramos trabajar con energía, ¿no? Con transferencia de energía a nivel de campo magnético, pero definitivamente producto de esta doble multiplicación de resistencias que me queda acá, ¿no? Si por ejemplo R5 y R2 tienen el mismo orden, puedo escalar rápidamente el valor de esta bobina, ¿sí? Puedo conseguir bobinas bastante grandes con un circuito de dos amplificadores operacionales, cuatro resistencias y un capacitor. Existen algunas ventajas entre colocar el capacitor en Z2 o en Z4 que son más pertinentes de un circuito donde esto esté integrado y esté funcionando como una bobina, ¿no? Eh, Esencialmente lo que puedo hacer es obtener de alguno de los amplificadores operacionales un terminal que me dé alguna relación respecto a la transferencia que quería lograr. Eso lo vamos a ver en las unidades venideras más en detalle, no se preocupen, a priori piensen que por el momento como dipolo esto puede funcionar indistintamente si te pongo un capacitor en Z2 o en Z4. Acá hay una pequeña tarea que lo que les pide es hacer que esta L equivalente valga 2 mH, la simulación y validación del circuito. Luego tenemos una resistencia negativa dependiente con la frecuencia, también conocida como FDNR, de las siglas en inglés Frequency Dependent Negative Resistor, para lo cual vamos a utilizar dos capacitores, ¿sí? En el denominador, con lo cual nos va a quedar un S cuadrado en el numerador, que eso cuando se evalúa en J omega, en frecuencia, se comporta como un menos omega cuadrado, multiplicado por un coeficiente, que son tres resistencias multiplicándose por dos capacidades. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de particular? Esto no solo que es negativo, sino que se comporta cuadráticamente, o sea, el nivel de impedancia crece al doble de velocidad, ¿sí? Si tuviera dos capacitores en el numerador, tendría también una resistencia negativa, pero que decrece al doble de ritmo que una capacidad o que una bobina, ¿sí? Además de la fase que tiene 180 grados. Esto es bastante importante. Nuevamente, les dejo una pequeña tarea en donde tienen que ecualizar estas resistencias y capacitores para que esto valga 10 ohms sobre radianes por segundo cuadrado. Esto, como ya lo vamos a ver, se utiliza bastante también para reemplazar bobinas en ciertos circuitos. Eso por un lado, y por el otro nos permite hacer filtros, ¿sí? Justamente sin bobinas con bastante nivel de integración. Al mismo tiempo, o sea, de la misma forma que podíamos obtener acá bobinas muy grandes, este coeficiente puede tomar valores de la misma forma bastante grandes y lograr los valores que en el caso de utilizar una bobina o un capacitor requieran componentes de tamaño bastante elevado mecánicamente hablando, ¿no? Pueden ser componentes muy volumétricos, pesados, que eh, se dificulte en una escala de integración bastante elevada lograr. Como último tenemos el componentes escalados, que es un poco más
sobre lo que les acabo de comentar. En el caso de que queramos hacer una resistencia o un capacitor con un valor bastante grande, lo podemos lograr, lo mismo si fuera bastante chico, ¿no? Lo podemos lograr y lo podemos hacer incluso variable, producto de tener este circuito, ¿no? En un rango de frecuencia, obviamente. Pero lo que tiene de bueno es que al tener la sucesiva multiplicación de coeficientes de resistencias o de capacitores en este circuito, podemos subir la escala de los valores de los componentes o disminuirla considerablemente para poder lograr un componente que tecnológicamente hablando difiera bastante de las características generales de nuestro circuito. Para finalizar, algunas consideraciones particulares de este modelo. Por un lado tenemos las tensiones de modo común, son bastante importantes en este circuito y bastante fácil de poder salir fuera de rango. ¿Qué quiere decir esto? Producto de que los amplificadores operacionales ninguno tiene sus terminales referidos a masa, las tensiones que puedan aparecer en las entradas de los amplificadores operacionales rápidamente pueden llegar por descuido a un valor que lo saque de rango y rompa la polarización del amplificador. Si esto sucede, rápidamente todo el circuito se va a desbalancear y vamos a llegar a una situación de saturación o de oscilación. Entonces hay que tener bastante cuidado y hacer el análisis pertinente de modo común en los amplificadores operacionales para asegurarse de que van a trabajar en una condición lejana a los rangos máximos permitidos. Por otro lado está el producto de ganancia ancho de banda. Esto es bastante importante, ¿no? Porque se van a generar lazos de realimentación en este circuito que van a hacer que tenga en algunas condiciones un estrés particular sobre estas estructuras, lo cual va a hacer que el rango de aplicación sea algunos kilohertz, algunas decenas de kilohertz, pero definitivamente va a ser muy difícil que podamos llegar a cientos de kilohertz con esto, ¿no? Vamos a necesitar amplificadores operacionales con un producto de ganancia ancho de banda mayor, que sean de una gama superior a los que comúnmente utilizamos para circuitos de instrumentación básicos o mismo de audio de baja calidad. Por lo tanto, es importante tenerlo eso en cuenta, ¿no? Que el PGB de los amplificadores operacionales acá juega un papel importante. Y finalmente, un comentario no menor es que los modelos de los componentes reales no son ideales, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta, ya que si nosotros ponemos acá un capacitor, una resistencia que trabaja mal a la frecuencia de operación, eso trabaja mal, quiere decir que el modelo que nosotros estamos utilizando de ideal no es el más apropiado por los errores que vamos a estar cometiendo, vamos a alejarnos en el resultado de lo que nosotros vamos a estar esperando. Por ejemplo, en el circuito de inductor equivalente, si ponemos un capacitor que no es apropiado para los niveles de frecuencia a los cuales va a trabajar, por ejemplo un electrolítico y está trabajando en los kilohertz, eso no se va a comportar como un capacitor probablemente y no obtengamos el circuito deseado, ¿sí? No se va a terminar comportando como una bobina, va a ser otra cosa. Bueno, sin más, por favor revisen el circuito, traten de resolver las tareas que tienen, que son bastante simples, y con esto espero que puedan resolver los ejercicios de la guía que presentan este circuito, que se les sea un poco más fácil. Van a ver que este circuito lo vamos a ver bastante a lo largo del año y es bastante útil tenerlo fresco y saber analizarlo.